In other words, the Holy Spirit reveals it to our spirit. Así que, en otras palabras, el Espíritu Santo revela la palabra no a nuestro cerebro, sino a nuestro espíritu. Then it comes up to our mind. Y luego eso sube a nuestra mente. Amen. Amén. Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. The Holy Spirit, because the Word of God is written by the Spirit. Porque escucha esto, la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo. It wasn't written for natural people. Ahora, escucha, entonces eso quiere decir que la palabra de Dios no fue pues escrita o inspirada para gente natural. It was written to spiritual people. Fue escrita para gente espiritual. That's why it says in that the veil is still on the face of those that's on the end of the law. Es por eso que la palabra misma dice que aquellos que están en la ley todavía, es como si todavía tienen un velo. Because they can't see the truth, in other words. Porque no pueden ver la verdad, en otras palabras. But God reveals everything He has for us through the Spirit. Pero Dios nos revela todo lo que viene de parte de Dios a través del Espíritu. It said the things which God had prepared for them that love Him. That's what it says in verse 9. El versículo 9 dice claramente las cosas que... estamos en 2 de Corintios 2:9. Yeah. Sí. Cosas que ojo no vio ni han subido en el corazón de hombre. The things that God has prepared Estas cosas que Dios ya ha preparado for those that love Him. para aquellos que lo aman a Él. But He didn't stop there. He said, but God revealed them. Pero ahora dice, no solamente basta con eso, Dios las reveló a nosotros By the Spirit. por el Espíritu. So we got to recognize these Así things. que nosotros necesitamos reconocer esto. The Pharisees and the Sadducees did not recognize Jesus. Los fariseos y los saduceos en ese tiempo no reconocían a Jesús. And many Christians don't recognize the Holy Spirit. Y muchos cristianos no reconocen hoy por hoy al Espíritu Santo. It's important that we recognize Him, see. Y es importante que nosotros reconozcamos al Espíritu Santo. How He reveals things to me. ¿Cómo es que Él revela estas cosas a mí? For what man, you read on down, verse 11. Ahora voy a seguir leyendo. Versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amen. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verse 14. If you want to. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amen. Amén. So the natural man Así que escucha, nuestra capacidad natural humana can't receive. no puede recibir. We receive it through the Spirit, see. Recibimos a través del Espíritu. And so, in other words, the Holy Spirit reveals it to our spirit. Así que, en otras palabras, el Espíritu Santo revela la palabra no a nuestro cerebro, sino a nuestro espíritu. Then it comes up to our mind. Y luego eso sube a nuestra mente. Amen. Amén. So, that's why we got to know the Holy Spirit. Y es por eso que entra a tallar esta parte importante de que tenemos que conocer al Espíritu Santo. He's got to be real to us. Él tiene que ser real para con nosotros. And how's he real to you? ¿Y cómo es real para nosotros? When you believe what He says. Cuando tú crees lo que aquí la palabra de Dios dice. He says He's my teacher. Aquí dice que Él es nuestro maestro. He's my guide. Él es mi Dios, mi guía. He leads and guides me. Él me guía, me lidera. And so when you understand that, Así que cuando tú entiendes that eso, He teaches us. que Él nos What it enseña, says through here, one place it said, y esto es lo que dice aquí la 13, palabra, he said, he versículo 13, dice que Él nos enseña, el Espíritu nos So, enseña.
pay attention. Así que presten Your atención. pastor teaches you all the time, Por ejemplo, tu pastor que está enseñándote constantemente, but the Holy Spirit pero el Espíritu Santo, wants to personalize it for you. el Espíritu Santo quiere personalizar esa enseñanza para ti When you listen to Him. cuando tú lo escuchas a Él. And it's so important that we realize the pastors don't speak a general message to everybody. Ahora, qué importante es saber que el pastor no predica un mensaje general para todos. Then the Holy Spirit is going to personalize it to each individual El person. Espíritu Santo es el que se encarga de personalizar y adaptar ese mensaje para cada individuo. And because when we're ministering, one word is going to be ministered to one person, and the other person don't receive that word. Ahora, porque esto nos pasa como ministros. Cuando estás ministrando, una palabra puede estar ministrándole a una persona, pero no involucra que también va a ministrar a otra. And the other person might not receive nothing compared Y to de that. It might be repente otra persona no va a recibir nada comparado a lo que la otra persona recibió. because it's God's ministering to each person where they're at. Porque Dios ministra a cada persona en el lugar, en el nivel en que ellos están. And that's why we have to learn to permit and recognize the Holy Spirit teaching us. Ahora, y es ahí donde tenemos que reconocer y permitir que el Espíritu Santo sea quien nos enseña. Because Porque he said he has prepared things for us. Porque esta porción de la palabra dice que el Espíritu ha preparado cosas para nosotros, But we can miss it too. pero también podríamos perdernos de esas cosas. You know, when you listen to your pastor, Así que cuando tú escuchas a tu pastor, he's going to prepare you for what's coming next week. él probablemente te esté preparando para lo que va a venir dentro de una semana. And if you don't pay attention, Y si tú no prestas or atención, if you don't receive what the Holy Spirit's o trying to si give, tú no recibes lo que el Espíritu Santo está tratando de darte, you won't be prepared when the test comes. tú no vas a estar preparado cuando la prueba venga. Because we have to, like we talked about today and yesterday, we have to be hungered. Porque hoy en la mañana y ayer estuvimos hablando acerca de tener este deseo, este hambre por conocer al Espíritu Santo. Because he's not the devil. Porque el Espíritu Santo no es como el diablo, mi The hermano. devil wants to come and take control. El diablo, a él le gusta venir y poseer. But the Holy Spirit says, you got to open the door for me. Pero el Espíritu Santo dice, tú tienes que abrirme la puerta. Aleluya. He's a gentleman, huh? Es un caballero el And Espíritu if you don't want to know nothing, he's not going to reveal nothing. Y si tú no quieres y si tú no deseas del Espíritu Santo, mi hermano, el Espíritu Santo no te va a poseer. Tú tienes que desear al Espíritu Santo. No matter how full of the Holy Ghost you are, Ahora, no importa qué tan lleno puedas estar del Espíritu Santo, the anointing can be on you real strong, la unción puede estar en ti de una manera bien fuerte, but he doesn't control you though. pero incluso esa unción fuerte no te puede controlar. So don't think when you receive the baptism of the Holy Spirit, you're going to do something crazy. Ahora, no pienses que cuando tú recibes al Espíritu Santo vas a hacer algo loco. No, if you do something local, it'll be because you did it. Ahora, si tú haces algo loco es porque honestamente tú lo has hecho. The Holy Spirit only fills you. Porque el Espíritu Santo lo único que hace es llenarte. And some people look crazy because it's their response to when he fills them. Y muchas personas parecen locas por su respuesta a lo que ellos están sintiendo. It's like there was this pastor's wife in the United States. Por ejemplo, te cuento este relato, ¿no? Había una esposa de un pastor en los Estados When Unidos. the Holy Spirit come on her with it real strong, Cuando el Espíritu Santo venía sobre ella de manera fuerte, she began to scream real loud with this terrible scream. ella empezaba a gritar fuerte, fuerte, con un grito muy alarmante, muy tenebroso. And I thought, well, that's just God doing that, you know. But when I was a baby Christian, Yo como era un cristiano bebé, yo decía, bueno, se debe tratar de algo que Dios está haciendo en su vida. and I understood later, no, she's not responding correctly. Y después entendí que ella no estaba respondiendo correctamente. Her response should be speaking in tongues, Su respuesta debió haber sido, por ejemplo, hablar en nuevas lenguas. because in Acts 2, Porque en Hechos 2,
when they was filled with the Holy Spirit, cuando ellos estaban llenos del Espíritu Santo, they began to speak. dice claramente la palabra que ellos empezaron a hablar. When you fill a cup up, Ahora, escucha, cuando tú llenas un vaso and you keep filling, it comes out of the mouth. y Huh? cuando tú empiezas a seguir llenando este vaso y sigues llenándolo, este vaso empieza a rebasar. And so that's what happens with us when we're filled with the Holy Spirit. Y esto es lo que pasa con nosotros cuando estamos llenos del Espíritu It becomes Santo. to come out of our mouth. Empieza a rebasar de nosotros, de nuestra boca. When we yield, sir, there to that. Pero escucha, cuando nosotros nos rendimos a Él. Because I've had people say, when I laid hands on them, I felt something inside of me. Porque muchas veces nosotros imponemos manos, dice el pastor, y mucha gente me ha dicho, oh, acabo de sentir algo. I heard some words, Oh, escucho unas palabras, but he didn't say them pero no lo dicen. because they're waiting on the Holy Spirit to do something. Porque ellos están esperando que el Espíritu Santo haga algo por ellos. He's not going to do it for Y you. no funciona. El Espíritu Santo no va a hacer cosas por ti. He's not going to use your tongue. El He's Espíritu not going to Santo make you use your tongue. no te va a hacer que tú uses tu lengua. You have to take His word Tú tienes que tener la voluntad de tomar su palabra that's in your heart que está en tu corazón and say them. y decirlo. He's not going to control your tongue. Escucha, el Espíritu Santo no va a controlar tu lengua. Now, the more you yield to it, the more easy it becomes. Y mientras más practiques esto, mientras más te rindas a esto, más sencillo se te va a tornar. The more you speak in tongues, the easier it becomes. Mientras más tú pases tiempo orando en lenguas, se va a volver más sencillo para ti. Because when I first started speaking in tongues, Porque yo recuerdo este tema de hablar en lenguas, las primeras veces que yo estaba hablando en lenguas, dice el pastor, all kind of attacks come to my mind. muchos ataques vinieron a mi mente. What are you saying? Y muchos de estos ataques decían, ¿qué estás diciendo? You're not doing nothing. No estás haciendo nada. So I learned Así que yo aprendí to say what the Word of God says. a decir lo que la palabra de Dios dice. Because in 1 Corinthians 14, Porque mira lo que dice Primera de Corintios 14, verse 2, 14:2. when I speak in tongues, I speak to God. Porque mira lo que dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. So when I speak in tongues, Así que cuando yo hablo en lenguas, I'm speaking to my Father. yo estoy hablando a mi Padre And I'm praying a perfect language, y estoy orando en un lenguaje perfecto, a perfect prayer, una oración perfecta, because it's not what I want. porque no se trata de lo que yo quiero. I'm not praying for me, my family, and just me. Yo no estoy orando simplemente por mí, por mi familia, solo nosotros. When I pray in tongues, I'm praying His perfect will. Cuando yo estoy orando en lenguas, yo estoy orando su perfecta voluntad. And so, and people say, why do you say speaking in tongues is praying? Well, I'll show you. What verse you are? Verse 14. 14. Primera de Corintios 14:14. Ok, dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. This is the very intense verse, Y este es un verso bastante intenso, because it describes what happened when you speak in tongues. porque describe qué es lo que sucede cuando nosotros oramos en lenguas. It said, when you speak in tongues, you pray, it says. Ahora, porque acá dice, cuando tú hablas en lengua extraña, tú oras. In other words, speaking in tongues is praying. En otras palabras, hablar en lenguas es orar. This is not talking about tongues and interpretation. That's not, Ahora, no estamos hablando acerca de las lenguas que deben ser interpretadas. no. This is a personal time with our Father. Es nuestro tiempo personal con nuestro Padre. And he said, then he said, my spirit prays. Y luego dice, mi espíritu ora. Esto está en el versículo 14, Primera de Corintios 14:14. This prayer is not coming from my mind, my will, and my ¿Te emotion. das cuenta que aquí dice que mi espíritu ora? Entonces no está orando de emociones, no está orando de su mente, está orando de su espíritu. But it says, because it says, my understanding is unfruitful. Dice, pero mi entendimiento queda sin fruto. And this is
one of the number one ways we learn how to control our mind. Y esta es una de las maneras más importantes como nosotros podemos controlar nuestra mente. And recognize how much our mind tries to control us. Ya, y reconocer en qué punto hay aspectos como es que Él quiere controlarnos. Our mind wants to control you. Nuestra mente, por ejemplo, quiere controlarnos. That's why the devil gives thoughts to many Christians to Es try to por, control. es por eso que Satanás suelta pensamientos a muchos cristianos con el propósito de To controlarlos, oppress them. para poder oprimirlos. They're obsessed with certain many. O de repente alguna persona está obsesionada con algo. That's all they think about. ¿Y por qué? Porque es todo su pensamiento. And so, but when we learn that I'm a spirit first, Pero hemos aprendido que yo ahora en Cristo soy primero espíritu. and so that's what Apostle Paul was talking about when he said to be absent from the body is to be present with the Lord. Y esto es lo que el apóstol Pablo decía cuando mencionaba esta parte, que estar ausente del cuerpo es estar presente con Dios. He said, the real me is not my body. Ahora, Pablo reconocía y decía, el verdadero yo, el real yo, no es mi cuerpo, It's my spirit. es mi espíritu. And my spirit has hands, Y mi espíritu tiene manos, has a tongue, mi espíritu tiene una lengua. and looks just like me. Y escucha, el Espíritu Santo muchas veces puede parecerse a ti. Your spirit Tu espíritu looks just like you. se parece a ti. Because in heaven, Porque en el cielo they don't have no new body yet. no hay todavía un cuerpo nuevo. And they see one another and they recognize one another. Y porque en el cielo se ven unos a otros y no se reconocen entre ellos. Because you can see, that's Abraham, this is the Apostle Paul, this is, Porque no podríamos ver y decir, mira, por acá está Abraham, acá está el apóstol Pablo. because they know them, because the spirit is the same person as your body. Porque el espíritu es una misma persona en tu cuerpo. And so that's why when we speak in tongues, Y de esto se trata cuando nosotros oramos en lenguas, cuando hablamos en we lenguas. recognize where the language comes from. Reconocemos de dónde viene esa lengua. It comes out of our spirit. Viene de nuestro espíritu. The Holy Spirit speaking to our spirit. Es el Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu. But we have to speak in tongues. We have to pray that. Pero tenemos que practicar esto de orar en And then our lenguas. mind begins to say, what are you doing? What's going on? Hasta el punto en el que nuestra mente empieza a decirnos, oye, ¿qué estás haciendo? ¿De qué se trata esto? But we say, no, when I speak in tongues, I speak to my Father. Pero nosotros tenemos que decir un momento, cuando estoy orando en lenguas, estoy orando a mi Padre. And this is speaking in tongues helps us to be sensitive to the Holy Y Spirit. ahora, ¿qué provoca hablar en lenguas? Hablar en lenguas provoca que seamos más sensibles al Espíritu Santo, Because it helps us to recognize where He's at. porque nos ayuda a reconocer dónde Él está ahora. And so, because He's living in our spirit. Porque está viviendo en nuestro espíritu. Aleluya. There's the Holy Spirit Así que escucha esto, el Espíritu Santo is God, the Holy Spirit, es Dios, el Espíritu Santo, that lives inside of us. que vive dentro de nosotros. And we're trying to help you to recognize Him. Y lo que estamos haciendo durante estos días de transmisión es ayudarte a que lo reconozcas. That when we speak in tongues, Porque cuando nosotros hablamos en lenguas, we become more sensitive. empezamos a ser más sensibles. We edify ourselves. Nosotros edificamos nuestro cuerpo. We edify. When we edify, it means we edify our spirit man. Y cuando hablamos de edificar, está hablando acerca de tu espíritu interior. Because in verse 4 it says, He that Porque el speaks, versículo 4 dice, 1 Corinthians, right there where you're at, yeah. ok, 14:4. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Hallelujah. Aleluya. So, God wants us to recognize His spirit inside of us. Así que Dios quiere que nosotros reconozcamos su espíritu dentro de nosotros. Like me and Pastor said, it's not a big voice. Ahora, con el pastor estábamos hablando acerca de esto. No esperes una gran voz. It's not a burning bush. No es una zarza ardiente. Many times it's just like a little photo inside your heart, Muchas veces tienes que reconocer, es como que una pequeña foto dentro de ti. or it's just you know. O una certeza de que sabes algo.
Because the Holy Spirit porque el Espíritu Santo is the Spirit of truth. es el Espíritu de verdad And He's going to guide you into all truth. y Él va a guiarte a ti a través de toda verdad. And the truth Y la verdad will set you free. es esta verdad la que te hace libre. You know, you hear people say things like, well, when I lay hands on you, you're going to be completely free all your life. Ahora, yo he escuchado a gente ministrar y decir, mira, ¿sabes qué? Voy a imponer manos sobre ti y vas a ser completamente libre para toda tu vida. That's not true. Y yo no creo eso. Because each truth of the Word of God, Porque es verdad para la palabra de Dios. each part of it, Cada parte of the truth de of the esta word. palabra, cada parte de la palabra de it's Dios going to set you free in that area. está preparada para que te haga a ti libre en el área en el que tú estás aplicándola. Because there's many areas in our life Porque hay muchas áreas en nuestras that we vidas, need to ¿verdad? renew our minds to think like God Y thinks. necesitamos en estas áreas de nuestra vida pensar como Dios piensa. Because he talks about the family in the Bible, Porque, por ejemplo, la Biblia habla acerca de la familia, talks about how to respect your boss, la palabra de Dios habla acerca de cómo respetar a nuestros jefes, how to honor your pastor, cómo honrar a tu pastor, how to discipline your children, cómo disciplinar a tus hijos, how to love one another, cómo amarnos los unos a los otros, how to handle your finances correctly, cómo manejar bien tus finanzas de manera correcta, how to tithe. cómo diezmar. All our life, but God's already explained to us how to do it. Toda nuestra vida ahora está Dios explicándonos cómo vivirla. And when we act on that truth, Y cuando nosotros actuamos en esta verdad, it sets us free. nos hace libres. Hallelujah. Aleluya. That's why we're teaching you about the Holy Spirit. Y es por esto que estamos enseñándoles a ustedes acerca del Espíritu Santo. Because he's so real. Porque es tan real He wants to reveal himself to you. y Él quiere revelarse a sí mismo a ti. Reveal. He said he's not going to speak of himself. He's going to reveal Jesus. Y lo que dice es que el Espíritu no va a hablar de sí mismo. He's going to reveal Jesus to you. Va a revelarnos a Jesús a nosotros. What Jesus done for us on the cross. Lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, He redeemed us. nos redimió That we redeemed from the curse. y hemos sido redimidos de la maldición. So that's what the Holy Spirit is going to reveal. Esto es lo que el Espíritu Santo va a revelar. And that's what we're talking about tonight. Y es de esto lo que estamos hablando esta noche. Amen. Aleluya, Hallelujah. aleluya. Así que qué importante, mis hermanos. Yo creo que vamos a estar hablando un poco más incluso de hablar en lenguas, Amen. que es muy importante. Muchos se pueden preguntar, ¿qué es orar en lenguas? ¿Qué es hablar en lenguas? Entonces es algo que aquí están viendo, edifica, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto en iglesias gente que habla en lenguas, pero lo primero que hace condena, destruye? That's right. Entonces son prácticas completamente, pues, contrarias. Because you said a good point, Pastor. Ahora el pastor dice, hemos tocado un buen punto. Because when we connect to God, we're connecting to love. Porque, escucha, si nosotros decimos que estamos conectados a Dios, deberíamos de estar en primer lugar conectados en amor. We're not connected to correcting everybody in the world. No estamos conectados con Dios para que empecemos a querer corregir a todo mundo ahí donde estamos. We're here to show grace and mercy to the world. Ahora, entendamos que tenemos que mostrar gozo y misericordia, gracia y misericordia a este mundo. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin: 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.